Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras. Hoy es un día para reflexionar en torno a esa lucha que hacemos todos los días por los derechos de las personas trabajadoras, por reivindicar todas las demandas, todas las peticiones por un mundo mejor, por una sociedad más justa de parte de los trabajadores y trabajadoras. Por eso están con nosotros para seguir con esta conmemoración y seguir con esta reflexión. Más allá de la celebración, es la reflexión y pues el golpe de realidad que hay que darle a esto para hacer sentir la voz de los trabajadores y trabajadoras. Por eso están con nosotros Marielos de León, de la Concertación Popular por un País Sin Hambre y Seguro, Compas. Bienvenida, Marielos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio. Además está Wilfredo Berríos, del Frente Social Sindical Salvadoreño. Bienvenido, Muy buenas Wilfredo. tardes. También Milton Recinos, del Frente Nacional Agrario, FNA. Bienvenido. Gracias al canal por este espacio. Bueno, durante todo el día hemos visto imágenes en las redes sociales de la impresionante marcha que hubo hoy. Eso da cuenta de que los trabajadores siguen en pie de lucha. Eso da cuenta que la clase trabajadora sigue muy activa, muy presente en la vida del país. Tenemos, para comenzar, el discurso que dio Roxana Deras en representación de la Unidad de Trabajadores. Y eso lo vamos a tomar como punto de partida, ¿les parece? Para que podamos analizar esta noche el 132 aniversario del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Veamos. Este día nos encontramos presentes en los diferentes sectores de la vida productiva de este país, a quienes la sangre de obreros y obreras, luchadores y luchadoras que llevamos en nuestras venas nos exige enfrentarlo con el modelo explotador. Por ello, exigimos al gobierno reformas fiscales profundas y justas que garanticen que pague más el que más tiene. Apoyaremos cualquier medida del gobierno que se encamine a alcanzar estos objetivos, pero también le exigimos que no le tiemble la mano para aplicar medidas que permitan salir de esta crisis provocada por la voracidad del sistema financiero y del poder hegemónico del país. Sin importar los espectáculos mediáticos, chantajes y discursos demagógicos de los empresarios para confundir a la población, apoyados por esos medios de comunicación al servicio de la oligarquía, ya que una de las prácticas de corrupción más extendidas que más nos perjudican es el desvío de los recursos por la evasión y elusión fiscal, practicada por grandes empresas y grupos económicos. Bueno, ahí tenemos el mensaje y quiero que le cuenten a la ciudadanía cómo se vivió desde cada uno de los frentes sindicales, desde cada una de las agrupaciones que ustedes representan esta demostración de la clase trabajadora. Comenzamos contigo, Marielos. Bueno, creo que es importante decir que no ha sido una marcha más del 1 de mayo, sino que los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo organizado, el pueblo en general, todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron en este día, en esa marcha, importante decirlo que lo hacemos en una coyuntura a nivel nacional diferente, a una coyuntura porque justo este día también entró ya una nueva, digamos, correlación en la Asamblea Legislativa y obviamente con una Asamblea Legislativa que la correlación la tiene la derecha, 60 diputados de derecha, ¿te parece? Hacia 23 diputados del FMLN y un diputado del CD, en total desventaja. Y eso creo que es importante para que el pueblo salvadoreño lo asuma, lo digiera, porque están en riesgo todo lo que hemos logrado hasta hoy en día, a partir del 2009 hasta la fecha. Eso dificulta, sin duda alguna, que se desarrollen todos esos programas sociales. Por eso creo que el discurso que se consensuó y que hoy se hizo público en el acto
del 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, recoge todas esas expectativas y obviamente que si lo revisamos, ¿verdad? El pronunciamiento de los trabajadores y las trabajadoras también va en esa vía, de hacer la defensa de lo que hemos alcanzado, de que no nos privaticen el agua. Así ya es difícil que toda la población tenga agua, porque igual la gran empresa privada ha explotado nuestros mantos acuíferos, también estamos en que se corre ese peligro que privaticen el agua, y estamos claros como trabajadores, como pueblo salvadoreño, que el agua no es una mercancía, es un bien común, ¿verdad? Y en ese sentido es que el discurso también enfatizaba eso, y que se corre el peligro también de que la salud, la educación, que son derechos básicos y fundamentales de los pueblos, ¿verdad? Que la derecha hoy con esta correlación que ha logrado se ponen en riesgo, están en peligro, y es ahí donde cada uno del pueblo organizado, la clase trabajadora, incluso aquellas comunidades, todos aquellos sectores que aún no están organizados, que tengan esa claridad de que vamos hacia la defensa de todos esos derechos alcanzados, ¿verdad? Que ha sido una lucha para lograrlos y que a partir del 2009 se han implementado porque anteriormente han sido sectores invisibilizados. Entonces, en ese marco es que hemos marchado, creemos importante esta marcha porque vamos a esa coyuntura y porque además también la clase trabajadora debe de ir más allá de los avances de los pueblos, de la defensa de los gobiernos progresistas que hemos logrado en las diferentes regiones y que hoy más que nunca están en peligro, y para eso tenemos muestras de muchos pueblos y el nuestro no es la excepción. ¿Cuál debe ser, Milton, la actitud de la clase trabajadora en esta etapa que se abre este 1 de mayo? Bueno, en primer lugar creo que este día como clase trabajadora, organizada principalmente, se ratificó, así de sencillo, se ratificó el compromiso de defender con acciones, con lucha de calle, lo conquistado hasta este momento. Bueno, estamos claros que la derecha nos quiere arrebatar con esta nueva correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa. Su primer accionar va a ser querer revertir algunos logros, algunos beneficios a la población en general, como por ejemplo, por poner un ejemplo así claro, la ley contra la minería, la ley que prohíbe la minería en nuestro país. Nosotros hemos ya observado a los buitres de las transnacionales ya cabildeando dentro del pleno legislativo para ver cómo van a revertir esa ley y promover nuevamente la minería en nuestro país, que sabemos que son proyectos exclusivamente de muerte, proyectos que no traen ningún beneficio al país, ningún beneficio a la población, más así son proyectos que traen contaminación, muerte, y eso no es lo que el pueblo pues necesita en estos. Entonces, reiterar eso, pues que con esta nueva correlación de fuerza, pues la clase trabajadora organizada le espera una férrea lucha en la calle. Wilfredo, tu apreciación de la marcha de hoy. Bueno, obviamente ha sido una fiesta que, aparte de conmemorar los 132 años en la que se redujo a 8 horas de trabajo laboral, acá es muy especial en nuestro país, porque se ha salido a las calles y se ha demostrado que hay poder de convocatoria. Y el mensaje va a ser eminentemente claro para la derecha al interior de la Asamblea Legislativa. Y todos aquellos instrumentos que le han servido a FUSADES, a la Embajada de los Estados Unidos, en la que han tratado de manifestar que van a retroceder muchos avances que el gobierno del FMLN desde 2009 ha venido beneficiando a la gente. Ahí tenemos lo del incremento del salario mínimo, que ha dado resultados bastante buenos para la población en general. Y obviamente la cuestión, el otro eje que estamos exigiendo es la pensión pública, ¿verdad? Ya no más AFP, que han venido dañándonos a todos nosotros. Y por supuesto, la defensa
de lo que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional y la derecha acá en nuestro país, que es la de privatizar el agua, la educación y la salud, en la cual no vamos a permitir que eso pase. Y por supuesto aprovechamos este espacio para brindarle nuestra solidaridad como unidad de los trabajadores al compañero y hermano Lula, que en este momento ha sido apresado por el mismo temor de la derecha y de los Estados Unidos de que vuelva a ganar las elecciones y bajo su conducción de nuevo vuelva a beneficiar a los más pobres. Ya lo demostró con más de 40 millones de personas que lo sacó de la pobreza. Y por supuesto, en el caso de Venezuela, del gobierno y pueblo venezolano, que en este momento está siendo atacado por parte de la derecha internacional y de los Estados Unidos. Y obviamente aquí en Centroamérica, nuestra solidaridad con el Frente Sandinista, Daniel Ortega y su pueblo, que también están siendo atacados por la derecha internacional. Entonces, de alguna manera ya vieron ese mensaje y creemos que con ese mensaje no se van a atrever a aumentar los puntos al IVA por los cuales pretenden hacerlo. Y ya decía aquí el compañero, a nivel de los campesinos cooperativistas, que se les siga titularizando para que ellos pues tengan esos títulos y continúen sembrando y produciendo para consumo y exportar. Fue bastante positiva, consideramos que logramos el éxito y lo que esperábamos, que creo que sobrepasamos los demás 100,000 personas o trabajadores y trabajadoras en las calles. Marielos, antes de esta marcha también tuvimos la oportunidad de presenciar la conversación, el encuentro con el presidente de la República en Casa Abierta. Yo particularmente escuché muy detenidamente tu participación. Me pareció con una claridad, con un posicionamiento férreo lo que le expresaste al presidente de la República, hablando de que si bien es cierto hay cosas que no han estado bien y que se pueden mejorar, pues que también hay una clase trabajadora dispuesta a salir a las calles a defender lo conquistado. ¿Cómo estuvo ese encuentro con el presidente de la República? Bueno, hay que decir que fue muy importante. Uno, porque se muestra la apertura, digamos, el interés del gobierno hacia la clase trabajadora. Al final, nosotros somos clase trabajadora, somos pueblo, ¿verdad? Y somos los que hacemos que el motor en este país funcione. Y entonces desde ahí es que creo que iba la intervención con el presidente de la República. Creemos que es importante escuchar a los trabajadores, ¿verdad? Porque somos las grandes mayorías en los pueblos y porque somos los aliados naturales, así de sencillo, porque ahí están nuestros intereses, ¿verdad? Y entonces eso era importante manifestárselo al presidente de la República. No era simplemente ir a un evento y salir en la televisión, ¿verdad? Claro. Porque al final eso es lo de menos, sino que al final lo más importante era que nos escuchara, y obviamente como clase trabajadora no podemos negar que hay cosas que se necesitan mejorar, ¿verdad? Nosotros le decíamos al presidente de que es importante esa deuda que hay con la clase trabajadora, de ese vínculo, y además de tener la interlocución con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Para que haya un diálogo franco, honesto y sincero, ¿verdad? Incluso para todos aquellos funcionarios, ¿verdad? Nosotros lo manifestábamos en las diferentes instituciones, que ¿qué institución no tiene problemas? Y más después de gobiernos que te han dejado, claro, las instituciones quebradas, en mal estado, sin fondos, etcétera. Y eso no lo puedes ordenar fácilmente en 5 o en 10 años. Es una cosa que necesitamos a largo plazo, pero que ahí era importante el papel del gobierno de tener ese diálogo, esa interlocución, para que aquellos conflictos,
¿verdad?, que se generan entre los trabajadores y las instituciones, entre los trabajadores y las patronales, pues que de pequeñitos no se hicieran grandes, porque al final, ¿verdad?, lo que hay que procurar, garantizar que los hombres y mujeres trabajadores en este país mejoren sus condiciones. Y obviamente no solo con las instituciones públicas, también le manifestamos las dificultades que hay con la gran empresa privada. Este gobierno se ha caracterizado por ser concertador, por el diálogo, pero también debe de haber diálogo con los trabajadores y las trabajadoras, y sin duda debe de tenerlo con las grandes empresas privadas, pero también ya conocemos cómo funciona, y ese era como realmente el planteamiento, ¿verdad?, que nos dieron la oportunidad de que lo hiciéramos en nombre de todas las organizaciones. Creemos que fue un espacio muy importante. El presidente se comprometió realmente a continuar con ese diálogo. Creemos que existe la posibilidad de que no se generen más conflictos, y si se generan, porque siempre lo va a haber entre los trabajadores y las patronales, en cómo realmente se crean los mecanismos para resolver, y eso abona a la clase trabajadora y también abona a que haya mejor gobernabilidad en este país. ¿Te parece que es oportuno? Creemos que es necesario, que es oportuno, y que se abra ese espacio, y que es mejor que tenerlo con él, ¿verdad? Obviamente sabemos que para eso existen funcionarios en ese gabinete, porque bueno, tampoco es que él va a ir a resolver todos los conflictos, eso es imposible, pero que si no hay nada como el diálogo directo. Exacto, y si hay una línea clara desde el jefe de gabinete, sin duda alguna vamos a resolver aquellos conflictos, y además nosotros lo decíamos, en el interés de revertir lo del 4 de marzo. Milton, ¿cómo lo viste el encuentro? Pues fíjate que yo lamentablemente no pude asistir, pero sí tengo la información de que, bueno, fue un espacio que de verdad los trabajadores, principalmente los compañeros y compañeras organizados en las diferentes organizaciones que componemos el movimiento social y popular de este país, pues consideramos que es un encuentro oportuno, o sea, que abona precisamente pues a implementar ese vínculo comunicacional con el jefe de Estado, que bueno, que muy atentamente se presta a escuchar la problemática de todos los sectores. Bueno, nosotros en particular consideramos que ese espacio es uno de los espacios más acertados de esta administración, en el sentido de que ahí recibe pues a todos los sectores de la sociedad salvadoreña, y hay un diálogo sincero, honesto y ameno pues, entre salvadoreños, pues entre conciudadanos. Entonces consideramos de que esos espacios se deben de ampliar y se deben de profundizar quizás más con todos los sectores de la sociedad. Wilfredo, la manifestación, la expresión popular de hoy tuvo un lema: unidad de clase trabajadora en pie de lucha por las conquistas sociales. ¿Por qué es importante la unidad? Obviamente es la que nos permite, con ese poder de convocatoria, para poder dialogar y obviamente negociar. Y por supuesto defender las conquistas que hasta ahora hemos logrado como trabajadores y trabajadoras. Obviamente se le reconoce también al gobierno del FMLN desde el 2009 algunas transformaciones que se han dado. Se le ha reconocido tanto el sábado 28 como este día la decisión de ampliar la cobertura de los subsidios, entre los cuales está la energía eléctrica, el gas propano y el agua. Y obviamente yo sigo insistiendo en darle mayor atención a los campesinos, de las cooperativas, porque de ellos dependemos todos, tanto en su consumo como también en su exportación. Los paquetes escolares, los zapatos. O sea, es tan importante los trabajadores que obviamente no se ha sentido solo los gobiernos del FMLN, porque han venido siendo acompañados por parte del movimiento popular. Y listo, sobre eso vamos a hablar cuando regresemos de una pequeña pausa, porque escucharemos el mensaje del secretario general del FMLN, Medardo González,
que estuvo justamente acompañando a este partido de izquierda, como ya es habitual, pues, a la clase trabajadora en esta manifestación. Una pausa y venimos con más. Bueno, gracias amigos y amigas por continuar esta noche con Gente de Opiniones. Vamos a escuchar las declaraciones que dio el secretario general del FMLN, Medardo González, pues acompañando a esta expresión popular del 1 de mayo. Veamos el mensaje y lo comentamos, ¿le parece? Veamos. En El Salvador eso nunca había ocurrido, nunca. Un aumento del salario mínimo que significó para los trabajadores del comercio y de la industria de un aumento del 50%, un 70% para los trabajadores de las maquilas y un 100% inclusive más para distintos sectores del sector agropecuario. Y eso, compañeros, tuvo un impacto directo en un aproximado, un poco más, precisamente de 241,000 trabajadores que fueron precisamente beneficiados por esa medida lograda, por esta unidad de este movimiento y por la unidad entre el movimiento, el gobierno y nuestro partido. Bueno, ahí está el mensaje de Medardo González, secretario general del FMLN. Marielos, ¿cómo viste el acompañamiento del FMLN? Yo creo que es importante decirlo. Probablemente hay trabajadores, trabajadoras, hombres y mujeres en este país que dirán, bueno, ¿y qué hace el FMLN ahí? Hay que decirlo, es el instrumento político de este pueblo. Y si no, revisemos la historia. Y además es el que está en la lógica de defender, de representarnos como pueblo y de defender nuestros intereses. Y si no, revisemos todo lo que se ha implementado en los programas sociales, en la defensa de los intereses de la clase trabajadora y de aquellos sectores más vulnerables y más desprotegidos en este país. Justo en ese pedazo que se pasa del discurso del secretario general del FMLN, hacía énfasis él en el aumento del salario mínimo y cuánta gente ha salido beneficiada. Sin duda alguna, ese beneficio va para los sectores más vulnerables. Bueno, y los campesinos son de los que mayor favorecidos han salido. ¿Que eso es suficiente? Obviamente que no. Y entonces, ese es básicamente el papel del FMLN y además es el que nos acompaña en la marcha. Es el que va a la calle, es el que, ¿verdad?, el partido que nos acompaña y además es el que nace de las entrañas del pueblo, es el que nace de las entrañas del movimiento organizado social en este país, del movimiento popular. Y por eso es que para nosotros es importante, más allá de defender un partido político, más allá de defender un gobierno, la defensa sobre esos beneficios que hemos alcanzado. ¿Y qué teníamos antes del gobierno del FMLN? Pues, bueno, cuotas sociales en los hospitales, en las escuelas, igual no había medicamentos, la salud no era gratis, la educación no era gratis. Y obviamente necesitamos ampliar esas coberturas, obviamente necesitamos mejorar. Pero eso es lo que nos estamos jugando con esta correlación de fuerza. Y eso es la defensa que debemos hacer el pueblo y ese es el compromiso del que hablaba el compañero en el discurso de hoy de los trabajadores, en el mensaje de hoy de los trabajadores y trabajadoras organizados en este país y que hacemos el llamado al pueblo salvadoreño a que nos acompañe, a hacer la defensa por esos beneficios que, bueno, sí, cualquiera puede decir, bueno, pues sí, pero sí, eso ya está trillado. No, es que los padres de familia, todos los hombres y mujeres en este país deben de entender
qué? Antes no teníamos eso, y eso es lo que vale la pena defender, mejorar y garantizar el beneficio de nuestros niños. Los adultos mayores, ¿cuándo habían tenido? Es un mínimo reconocimiento, obvio, sin duda alguna, y debemos de mejorarlo, pero no lo vamos a hacer con otro partido. Y eso no es que a mí se me ocurre decirlo, es que esas son las realidades en este país, y eso es lo que debemos de garantizar. Y obviamente hay una coyuntura, no solo en la Asamblea Legislativa. Yo creo que hay compañeros trabajadores en este momento de aquellas alcaldías que hoy llega a la derecha, justo hoy se instalaba la derecha. Miren, quién sabe lo que va a pasar a partir de mañana. El Ministerio de Trabajo sin duda va a tener, cantidad ahí. Ya sabemos cómo actúa la derecha y que es implacable y que no respeta las leyes laborales en este país, y hay compañeros que están en esa zozobra de las alcaldías, que quién sabe cómo les vaya a ir, y a eso nos vamos a enfrentar, y hay que dar la pelea y hay que dar la lucha porque se respeten los derechos laborales en este país, ¿verdad? En todos los sectores, pero particularmente las dificultades más grandes son en las grandes empresas privadas, ¿verdad? Y por eso es importante ese discurso, y por eso es importante el mensaje de los trabajadores y de las trabajadoras, de ese compromiso que tenemos hacia la defensa de lo que hemos alcanzado y que es nuestro, que nos pertenece, ¿verdad? El agua nos pertenece, la energía nos pertenece, son todos los recursos naturales, y que incluso las multinacionales, los gobiernos depredadores en América Latina, en el mundo entero, están como buitres sobre países como Siria, ¿verdad? Como Palestina, como Venezuela, como Brasil, lo que está pasando. O sea, esos son todos los espejos en que nuestros pueblos deben de verse. Si no, veamos en el caso de Nicaragua, un país que con dificultades sin duda alguna, con pobreza, pero que han tenido una etapa de paz, de tranquilidad, y que eso es anhelo para todos los pueblos, y que hoy decide el imperio gringo, ¿verdad? Están quizás en la lógica de volverles a armar la contra. Acordémonos de eso, y entonces a romper la gobernabilidad que hayan logrado, a romper la paz y la tranquilidad. Si nuestros pueblos son de paz, y eso lo hemos dicho, no somos guerreristas, ¿verdad? Y vaya ya que el imperio demuestra, ¿verdad?, que son invasores, que son guerreristas y que crean todo eso para seguir, ¿verdad?, viviendo, chupándose la sangre, como lo decimos en buen salvadoreño, a nuestros pueblos, y dejarnos arrasarnos con lo que tenemos, ¿verdad? Y dejan a su paso solo muerte y destrucción. Milton, sobre la participación y acompañamiento del FMLN, incluso vimos a los candidatos, a los precandidatos del FMLN, a Hugo Martínez y Gerson Martínez, acompañando también a los trabajadores. Es correcto. Fíjate que eso no es casual, pues. El FMLN surge como un instrumento de defensa de la clase trabajadora. Precisamente cuando la clase trabajadora, en su proceso de lucha por reivindicaciones meramente laborales y políticas, es reprimido por la tiranía, por los gobiernos, por la dictadura, por los gobiernos de derecha, y al final de toda esa lucha pues se construye un instrumento que sirvió para defender los derechos precisamente de la clase trabajadora, y es ahí donde surge el FMLN. Entonces, este acompañamiento después de la firma de los acuerdos de paz que le puso fin al conflicto armado, se construye un instrumento político que ya constituye lo que ya dije, el instrumento para las conquistas de la clase trabajadora. Entonces, ese acompañamiento no es casual. El FMLN surge del seno del pueblo, surge del seno de la clase trabajadora. Por lo tanto, hoy por hoy es el instrumento que representa precisamente los intereses de esta clase, de la clase trabajadora. Y por ello, pues, debemos de decirlo que en el caso del sector que yo represento, pues el FMLN como instrumento político ha sido el que nos ha acompañado para representarnos ante la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en situaciones que al sector lo tiene sumergido en la miseria. Por ejemplo, el caso de la tenencia de la tierra. La tierra en este país sigue concentrada en pocas manos.
Entonces nosotros como organizaciones campesinas hemos presentado una pieza de correspondencia para que nuestros pequeños productores tengan un mejor acceso a tierras o acceso a tierras de mejor calidad para garantizar la producción agropecuaria en este país, porque este es el sector el que garantiza pues la alimentación de los 6 millones de salvadoreños que todavía vivimos en este país. Entonces, para garantizar esa seguridad alimentaria, esa soberanía alimentaria, es necesario que los pequeños productores tengan acceso a tierras de mejor calidad. Y hay rumores, hay todas estas voces que se oyen de la amenaza que está teniendo ese artículo de la Constitución de la República, sí, que limita la propiedad de la tierra, ¿verdad? Precisamente es el artículo 105 de la Constitución la que regula la tenencia de la tierra en base a los acuerdos de paz, basada en los acuerdos que se tuvieron en cuanto a la tenencia de tierra. Pues resulta que hoy la oligarquía terrateniente que sigue vigente en este país está haciendo hasta lo imposible por recuperar esas tierras. Entonces, y esto con una sola intención, quieren fomentar aún más la producción de la caña de azúcar, un monocultivo que está dejando a la tierra, se está terminando el recurso hídrico, la tierra se agota en cuestión de par de cosechas y por supuesto que limita la producción. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el distrito de riego de Zapotitán, un distrito de riego que se construye para la producción de hortalizas en nuestro país y no depender de otros países vecinos. Pues hoy el 80% del distrito de riego de Zapotitán está dedicado a la siembra de caña, porque eso genera grandes ganancias para esta gente, pues. Entonces creemos que esa parte tiene que ser regulada y es precisamente el FMLN quien nos acompaña para contrarrestar principalmente estas intenciones nefastas de la derecha, de la oligarquía de este país. Entonces, por eso digo y recalco, no es casual que el FMLN esté hoy en un día tan importante como el de ahora, donde conmemoramos el Día Internacional de la Clase Trabajadora, junto a su pueblo, junto a su clase trabajadora. Entonces, ahí no hay dónde perderse. Wilfredo, siempre en esa misma línea, la presencia, en este caso, además de la dirigencia del FMLN, de los precandidatos, Gerson y Hugo, ambos Martínez. Bueno, obviamente son dos personajes que queda claro que son honestos y transparentes. Todo mundo los conoce. Y lo último en cuanto a sus funciones, por ejemplo, Gerson en el Ministerio de Obras Públicas, que destapó esa corrupción que las administraciones de Arena estuvieron llevando a cabo. Y por supuesto el caso de Hugo Martínez, que ha estado en sus funciones de relaciones exteriores, en su trabajo que ha estado haciendo a nivel de las relaciones con la problemática de los migrantes, etcétera. Ellos están claros que están siendo acompañados de un movimiento popular que tienen toda una riqueza de experiencia de lucha y ahí quedaron convencidos, obviamente. Y por supuesto, el que quede va a ser apoyado por todo mundo para que podamos llegar al 2019 y podamos darle continuidad con los gobiernos del FMLN para continuar, uno, fomentando aún más y desarrollando la democracia, como los programas de cambio y de transformaciones. Uno de los temas que siempre pues es importante es el tema de la evasión y la elusión de los impuestos por parte de las grandes empresas. Digo que esto porque siempre se habla de la corrupción del Estado, siempre se habla de la corrupción en los gobiernos, pero poco se habla y la derecha obviamente calla, guarda un silencio sepulcral sobre este tema, que es la corrupción de parte de los privados. Eso estaba presente entre los mensajes que hoy lanzaron como trabajadores, Mariela. Sí, claro, lo que pasa es que este país necesita un sistema tributario que se ajuste a las necesidades de la población salvadoreña, del pueblo. Y como decía en el mensaje la compañera Roxana, el que tenga más que pague más. Pero
obviamente aquí la gran empresa privada hace como, por ahí dice un dicho que echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Y no solo la evasión que existe, que bueno, si no recordemos la vez pasada que por el señor ministro de Hacienda sacó un listadito que sin duda alguna no era todo el listado completo, ¿verdad? Pero ahí aparecían grandes empresas privadas y bueno, sale la Sala de lo Constitucional prohibiendo que se diga quiénes son los mayores evasores de impuestos en este país. Y entonces desde ahí vemos que tenemos un sistema tributario desigual y eso es lo que estamos exigiendo. Obviamente eso pasa por Asamblea Legislativa y eso lo vuelve complicado, ¿verdad? Pero que el pueblo debe de seguir exigiendo ese sistema tributario donde el que tenga más pague más, ¿verdad? Porque al final las micro, las pequeñas, las medianas empresas son las que generan mucho empleo o mejor empleo y realmente son los que pagan sus impuestos, ¿verdad? Que cumplen. Pero hay grandes empresas evasoras y además si no, tienen también los mecanismos, una gran empresa, un gran empresario y hace sus empresitas y obviamente esas son estrategias para evadir impuestos. Y a eso agreguémosle la elusión fiscal también. Entonces es como todo un, digamos, un andamiaje que tiene la gran empresa privada para evadir. Si en este país, con lo que ya tenemos, aún que no hay un sistema tributario justo para la clase trabajadora, para el pueblo salvadoreño, aún en esas condiciones, si la gran empresa privada pagara realmente lo que le corresponde, o sea, el 13%, desde ahí ya es injusto, porque no es justo que un gran empresario que tiene gran capital, que tiene mucha plata y que los trabajadores hemos generado esa ganancia y esa plata, pague el 13%, al igual que lo hace el pobre compañero campesino, la trabajadora, los trabajadores por cuenta propia, pagar el mismo 13%. Desde ahí ya vemos una desigualdad total. Sin embargo, si pagaran ellos ese 13%, más el 13% que pagamos los trabajadores y las trabajadoras, porque tú vas a comprar algo a una farmacia o al supermercado, donde vayas, pagas tu 13% y se lo pagas al empresario. Y hasta hoy en día hay mucho de ese 13%, que el empresario se queda con su 13% y se queda con el nuestro. Desde ahí necesitamos un sistema tributario que le genere realmente las entradas al Estado para cubrir las necesidades del pueblo, ¿verdad? Y que los grandes empresarios que salen rasgándose las vestiduras, obviamente ellos no quieren explotarnos, quieren sacarnos el jugo, como decimos en buen salvadoreño, pero no quieren pagar y desde ahí deberían de pagar lo mismo que pagamos todos. Ahora, Milton, otro de los mensajes tiene que ver con la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Esto es una deuda que tenemos. Hoy creo que la cosa se pone incluso más complicada con esta nueva composición de la Asamblea, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate que, bueno, desde la llegada al Poder Ejecutivo de los gobiernos de izquierda, del presidente Funes y ahora del profesor, la agricultura en el país ha tenido un auge significativo. Yo me atrevería a decir de que el 95% de la producción que es garantía de la seguridad alimentaria o de la soberanía alimentaria, es decir, que prácticamente el sector agropecuario está produciendo lo que el país necesita en consumo, pero se necesitan mejores insumos. Bueno, el caso de la tierra ya lo planteé, pero resulta que también en los gobiernos de la derecha la agricultura prácticamente fue aniquilada, se descuidaron de ella de una forma tal que prácticamente fue aniquilada. Pero incluso se hizo hasta negocio de este desinterés en la agricultura. Por poner un ejemplo, el Banco de Fomento Agropecuario tenía la facultad de importar insumos para la agricultura
y se los daba en crédito a las cooperativas a precios más bajos, a precios de costo, pero le quitan, los gobiernos de la derecha le quita esa facultad al Banco de Fomento Agropecuario y le otorga ese beneficio a un par de familias pudientes de este país, a tal grado de que la importación de los insumos agrícolas están monopolizados y por ende los precios en las nubes. Entonces, se hicieron los bigotes durante toda esa década. Por supuesto que ese ha sido el negocio redondo de esta gente. Entonces, cuando, por ejemplo, en este país planteamos que es necesario una ley de soberanía y seguridad alimentaria, pues nosotros consideramos que la derecha no está en esa lógica. La derecha está en la lógica de máxima ganancia y para ellos importar insumos o importar incluso los mismos alimentos de otros países porque compran por allá barato, porque es un producto de mala calidad, lo introducen al país libre de impuestos y como hay escasez, lo venden al precio que ellos consideren que les va a generar más ganancia. Entonces, todas esas situaciones tenemos que regularlas en una ley, pues. Y yo en esa parte sí, quizás admiro, por ejemplo, las sociedades desarrolladas, ¿verdad? Donde precisamente puede ser el futbolista más exitoso, el artista más querido del pueblo, el político más efectivo, pero si no pagas tus impuestos, vas a parar a la cárcel. Entonces, leyes así necesitamos en este país, que de verdad, con una fuerza coercitiva para poder pagar, para poder cobrar lo que estas grandes empresas evaden al Estado, porque eso nos afecta a todos, pues a todos los sectores. Entonces, es lo que realmente necesitamos. Pero con esta nueva composición en la Asamblea Legislativa, estamos cuesta arriba, porque la derecha, las fracciones legislativas de derecha, van a obedecer o van a defender los intereses de esta clase, de la gran empresa. El interés natural de las oligarquías, es ¿verdad? Correcto. El enriquecimiento, aún a costillas de la seguridad alimentaria, aún a costillas de la pobreza, o de que grandes cantidades de salvadoreños y salvadoreñas no tengan acceso a servicios básicos, a una alimentación como debe ser. Bueno, vamos a hacer una tercera pausa. Cuando regresemos, vamos al cierre de este espacio. Ya venimos con más. Bueno, seguimos conversando con nuestros amigos representantes de la clase trabajadora porque hoy es 1 de mayo y estamos analizando pues, el tema de las condiciones en la actualidad de la clase trabajadora. Ahora, vamos a ver, Wilfredo, el tema de la matriz energética es otro de los avances que ha tenido el país, que nos ha permitido tener en realidad acceso a energía cada vez con menos posibilidades, cada vez con menos costo. Estas son de las cosas también que se han hecho desde el gobierno para favorecer a las capas de trabajadores, a la clase trabajadora como tal. Esta es otra de las cosas que hay que defender. Obviamente estamos hablando de la energía del futuro en la que se va a contaminar mucho menos y va a ir quedando poco a poco a un lado los derivados del petróleo. Y estamos hablando de la energía geotérmica que abunda acá en nuestro país y por ello pues los ojos de las grandes corporaciones y la empresa privada acá tratan de privatizarla y tomarlas en sus manos. Y estuvieron a punto de quedarse con ese... Estuvieron a punto con el rollo de Enel, ¿verdad? Que con artimañas trataron de tomárselo, más sin embargo el gobierno pues logró recuperarlo. Recuperó ese patrimonio para el Estado. Para el pueblo salvadoreño, que obviamente va a ser más barata la energía y aplicado y combinado con otra clase de energía, como es la solar y la eólica. Entonces, estas son muchas de las cosas que la población en general debe de ver para luchar y lograr los objetivos de esas transformaciones y cambios que necesariamente necesitamos pelear. Ahora, María, justo en esa línea con la que cierra su participación, Wilfredo, ¿cuál debe ser la actitud
de la ciudadanía? ¿Cuál debe ser la actitud de estudiantes, de trabajadores, de amas de casa, de comerciantes, frente a esta nueva coyuntura que se abre, frente a si lo queremos ver, si vamos de mayo a mayo, este año que va a ser determinante para garantizar que se pueda mantener los programas sociales y mejorar cosas que hay que mejorar en cuanto a los beneficios que está recibiendo la población? Bueno, el pueblo salvadoreño debe involucrarse. Esto son cosas de interés nacional, son cosas de una agenda nacional. Los beneficios y además los sectores más vulnerables, los más necesitados, los más beneficiados, deben de valorar eso. Esto no es una cosa de los 84 diputados nada más que están en la Asamblea Legislativa. No es un interés solo de los partidos políticos. Debe de ser un interés de toda la población. No importa qué tanto involucrados estemos o no estemos, al final todos somos salvadoreños y salvadoreñas, o por lo menos vivimos en este país por también gente que, aunque no su descendencia no es salvadoreña, pero que hace años que vive en este país. Y al final todos vivimos en este país, y la defensa hacia todo lo que hemos alcanzado, bueno, probablemente hay uno que otro sector que está en mejores condiciones y que puede decir, bueno, ¿y a mí qué me interesan los paquetes escolares? Yo no tengo hijos o no los tengo ahí. Sí, pero los niños que están en las escuelas son los niños de nuestros campesinos, de nuestros obreros, de las amas de casa, de las mamás solas, de aquellos sectores más vulnerables, los más pobres, los más necesitados, y esos son nuestros. Entonces, hacer la invitación a toda esa gente a involucrarse, a participar, a tomar decisiones, porque si no, son otros que no representan nuestros intereses, como esos 60 diputados de derecha, ¿verdad?, que estarán tomando decisiones por nosotros, y al final seremos los más afectados, y obviamente después no vale llorar por la leche derramada. Y entonces ahí el reto, ¿verdad?, para la población, a involucrarse, a tomar las decisiones, a participar, a conocer, a saber y a enterarnos de qué están haciendo y de hacer los señalamientos adecuados, ¿verdad? Y nuestro pueblo no puede tener memoria corta. No es posible que ya olvidamos lo que pasó del 2009 para atrás. Y si no recordemos las masacres en este país, esas no las podemos olvidar. Hay que sanar las heridas, hay que perdonar, pero hay que saber la verdad. En esa lógica podés perdonar. Y no es vivir en el pasado, ¿verdad?, y vivir con ese dolor, sino hay que ver hacia adelante, pero hay que saber lo que pasó para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, ese es el llamado a la clase trabajadora, de los diferentes sectores en este país. Todos somos salvadoreños y además todos estamos involucrados en la vida diaria de este pueblo, y no podemos pasar por alto y decir, a mí no me interesa, yo no me involucro, yo no me meto en esas cosas. Bueno, pero al final, ¿verdad?, estamos aquí y debemos de involucrarnos porque somos actores, nos guste o no, somos actores de esta sociedad, y realmente debemos hacer la defensa, porque eso tocará con esta correlación de fuerza, con lo que viene, lo que nos jugamos en febrero del 2019, son lo que hemos alcanzado, ¿verdad? Y además los que estamos claros, que no, algunos que lo vimos de cerca o de lejos, la guerra, no queremos volver a eso, ¿verdad? No queremos estar en esa situación, y el mensaje también para la derecha en este país, y para esos 60 diputados, miren, la historia no tiene borrador, ¿verdad? La única que podemos borrarlos es en nuestra memoria, y ahí es que decirles a ellos, no es un cheque en blanco el que le hemos dado, o el que le han dado otras personas, erradamente, equivocadamente, lo que sea, ¿verdad?, sino que vamos a estar vigilantes, ¿verdad? Vamos a hacer la lucha, y ahí tendrá que, el agua, por ejemplo, es interés de todo el pueblo salvadoreño, y si no salimos como pueblo a defenderla, bueno, nos la van a quitar y nos vamos a morir. Entonces, de ahí hacer eso, creemos que es importante la muestra que se dio hoy de la clase trabajadora, que aún que somos diferentes todos y tenemos diferencias y seremos unos más simpáticos que otros o otros menos, pero hay algo que nos une, que es que somos clase trabajadora. Aún aquellos sectores que son trabajadores por cuenta propia, ¿verdad?, o que son amas de casa, o que
la ama de casa es el trabajo de los más pesados y de los menos remunerados. Que ni siquiera se reconocen como trabajo. Exacto, entonces queda ahí la invitación y a eso es que nos enfrentamos y sin duda alguna estaremos aquí como pueblo luchando por la defensa de lo que hemos alcanzado y de lo que es nuestro, porque nadie nos ha dado nada regalado. La diferencia es que los gobiernos anteriores no nos daban nada y nos quitaban. Así de sencillo. Entonces, valorar eso, hacer la invitación, ¿verdad? Y agradecer el espacio. Milton, siempre en la misma línea, el llamado a la gente. Sí, precisamente el llamado es único, pues. El único instrumento que nos puede garantizar defender lo que hemos conquistado es la organización. Entonces el llamado es a la población, al pueblo, a organizarse en cooperativas, sindicatos, ADESCOs, cualquier tipo de asociación, pero con un firme objetivo, que es la defensa de la dignidad del pueblo, la defensa precisamente de lo que se ha conquistado en estos años de lucha, desde que el proceso de lucha se inició, las conquistas no pueden retrocederse. Entonces, el llamado es sencillo, pues, a organizarnos y a unificar la posición valiente del pueblo en defensa de sus derechos. Así. Wilfredo. Bueno, el llamado también comparto con mis compañeros es la unidad y la organización y el trabajito allá en el cantón, en la colonia, para lograr los objetivos que nos hemos trazado. Significa justicia social. Y con este gobierno del FMLN lo estamos consiguiendo, lo estamos logrando. Pero también quiero dar ciertos convenios que hay que decirlos acá, como es el caso el de la seguridad social, también lo relativo a los trabajadores a domicilio, que es el convenio 177 y las trabajadoras del hogar, que estamos hablando del 189. Hay que luchar por ratificarlos y estamos seguros que con el gobierno actual y los diputados que se encuentran hoy al interior de la Asamblea del FMLN lo vamos a lograr. Pero hay todo un desafío, sin lugar a dudas, que se plantea para todo el país con esta nueva composición, que al final son los resultados de muchas veces la distorsión que se hace de la realidad, porque ya lo planteabas, Marielos, mucha gente que está recibiendo los beneficios, pero que muchas veces no los valora y que se deja influenciar, que se deja pues vender otro tipo de percepciones que han llevado a que se tomen decisiones muchas veces equivocadas. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no nos activamos como sociedad? Bueno, que perdamos lo que hemos alcanzado, y que toda aquella sangre derramada y todo aquel trabajo y lo valiente que fueron hombres y mujeres en este país haya quedado ahí, y yo estoy convencida que eso no es posible. De ahí que el pueblo tiene que reaccionar y que el pueblo debe de valorar lo que hemos alcanzado y que debe de ponerse en primera línea para esa defensa. Sin duda alguna hay una guerra mediática en este país, ¿por qué no decirlo? Los grandes o mal llamados medios de comunicación de las transnacionales o de la oligarquía nacional, eso también mete una campaña. No hay peor campaña en el mundo que la de terror, la que nos meten aquí. Sin duda alguna tenemos realidades sociales que están ahí, que no podemos evadir, pero que al final son parte de las mismas campañas de terror para que nuestra población esté atemorizada y bueno, se tomen, digamos, las decisiones, como tú decías, equivocadas, y que por eso vale la pena que el pueblo esté claro de eso, ¿verdad? Y que se enfrente a lo que se nos viene y vayamos a la defensa de lo que nos pertenece. Eso es todo lo que este pueblo debe de defender, la defensa de lo que nos pertenece y lo que hemos logrado, y hay que estar claro de qué manera y con quién lo hemos logrado. Perdón, pero solo se nos quedaba algo importante. Nuestra solidaridad con nuestros compatriotas por las duras ataques por parte de Trump, los inmigrantes, ¿verdad? Claro. Incluyendo a nivel de Latinoamérica. No están solos, y aquí está la solidaridad de la unidad de los trabajadores para lograr que ya no continúen esa, porque ellos han colaborado mucho en ese país, desarrollándolo también con su trabajo.
Y hay toda una política Antimigrante. hostil Correcto. para los migrantes de todo el mundo, pero en especial los latinoamericanos, y ahí estamos nuestros hermanos salvadoreños. Yo les agradezco a los tres que hayan venido y que, bueno, que viva la clase trabajadora. Muchas gracias por tomarse el tiempo de, aunque yo sé que andan cansados de la gran asoleada de hoy, pero vale la pena. Sin Así duda que muchas alguna. gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes a por el ustedes. espacio. Y a ustedes, amigos y amigas, bueno, quiero aprovechar para hacer un comercial. Mis buenos amigos que están en las diferentes organizaciones de personas con discapacidad me dijeron que les invitara a la marcha que van a realizar el próximo 3 de mayo. ¿Sí? Este 3 de mayo, miércoles, ellos están invitando, mejor dicho, jueves 3 de mayo. Están invitando porque van a marchar del Parque Infantil a la Asamblea Legislativa, a exigirle a la nueva Asamblea Legislativa que retomen el tema de la ley de inclusión, que retomen el tema de la ley de atención integral a personas con discapacidad. Así que les están esperando el próximo jueves 3 de mayo en Parque Infantil para marchar hasta la Asamblea Legislativa y exigir, porque ya no se vale, tiene más de 2 años de estar analizando esa propuesta de ley y eso es algo fundamental también. Amigos y amigas, gracias por estar con Gente B. Quédense, además, para todos y para todas. Pasen buenas noches y que vivan los trabajadores.